Mientras uno la lee ensimismado, se yergue el poco de sueño que uno tiene, se marcha volando por la ventana abierta y no regresa en mucho tiempo. Así que por eso no nos escribimos. Pero a menudo, aunque muy fugazmente, pienso en él. Todo mi pensar es demasiado fugaz. Pero anoche pensé mucho en él, varias horas, las horas nocturnas de cama, que por su hostilidad son tan preciosas para mí, las empleé escribiéndole una carta imaginaria en la que le repetía constantemente con las mismas palabras ciertas informaciones que entonces me parecían importantísimas. Y por la mañana llegó, en efecto, una carta suya, y en ella el amigo comentaba que desde hacía un mes o, quizás más exactamente, que un mes atrás había tenido la sensación de que tenía que venir a verme, una observación que coincidía, curiosamente, con cosas que me habían ocurrido a mí. Esta historia de la carta fue el motivo de que yo también escribiera una, y, concluida esta, como no iba a escribirle también a usted, señora Milena, que es seguramente a quien más me gusta escribir. En la medida en que a uno puede gustarle escribir, pero esto lo he dicho para los fantasmas que rodean codiciosos mi mesa. Hace ya tiempo que no he leído nada suyo en los periódicos, excepto los artículos sobre moda, que últimamente me han parecido, con pequeñas excepciones, alegres y serenos, sobre todo el último artículo de la primavera. Por otra parte, las 3 semanas anteriores no había leído la Tribuna, pero ya trataré de conseguirla. He estado en Spindelmühle, Praga, septiembre de 1922. Querida señora Milena, he de confesar que en una ocasión envidié mucho a cierta persona porque le profesaban afecto, bien custodiada y protegida por la razón y la fuerza, y yacía apaciblemente bajo las flores. Siempre estoy inclinado a la envidia. Por la Tribuna, que no he leído siempre pero sí algunas veces, he creído deducir que ha pasado bien el verano. Una vez me dieron la Tribuna en plan A, en la estación, una veraneante hablaba con otros, y en las manos, que llevaba a la espalda, me ponía delante de los ojos la revista. Entonces mi hermana se la pidió prestada para mí. Si no me equivoco, tenía usted allí un artículo muy divertido contra los balnearios alemanes. Una vez escribió sobre la dicha de pasar el verano en un lugar alejado del ferrocarril. También era muy bonito, ¿o era el mismo artículo? Creo que no. El artículo sobre los escaparates, magnífico, superior, como siempre que escribe en el Narodny List y deja atrás la escuela de moda judía. Luego ha traducido el artículo sobre los cocineros. ¿Por qué? Su tía es extraña. Una vez escribe que hay que franquear correctamente las cartas, luego que no hay que tirar nada por la ventana, cosas, todas ellas, incontestables y, sin embargo, combates condenados al fracaso, pero a veces, cuando se presta mucha atención, se le desliza algo amable, conmovedor y bondadoso. Lo único es que no debería odiar tanto a los alemanes. Los alemanes son y seguirán siendo magníficos. ¿Conoce la poesía de Eichendorff, o Valles Dilatados, o Montes? ¿O la poesía de la Sierra, de Justinus Kerner? Si no los conoce, se los copiaré un día. De plana habría algunas cosas que contar, pero ahora ya casi ha pasado. Otla ha sido encantadora conmigo, aunque, aparte de mí, tiene ahora una niña. Mi pulmón se ha portado medianamente bien, al menos allá, en Planá, aquí, donde ya llevo 2 semanas, aún no he ido al médico. Pero muy mal no puede estar, sí, por ejemplo Santa Vanidad. Ahí pude partir leña durante 1 hora y más sin sentir fatiga y era feliz por momentos. Lo demás, el sueño y el correspondiente insomnio, ha sido peor, a veces. ¿Y su pulmón, esa criatura orgullosa, fuerte, atormentada, imperturbable? Acabo de recibir de su amigo Mares la simpática carta que le adjunto. Hace unos meses me preguntó en la calle. Nuestra amistad se reduce a encuentros esporádicos en la calle. En un súbito arrebato si podía enviarme sus libros. Yo, conmovido, le pedí que lo hiciera. Al día siguiente llegó su libro de poemas con la bonita dedicatoria, Lo Temu Pritzel y nota 172, a mi viejo amigo. Fin de nota, pero unos días más tarde otro libro con un formulario de giro postal. Hice lo más fácil, ni di las gracias ni pagué el segundo libro. Polisechny Stara, es muy bueno, por cierto, ¿lo quiere usted? Y ahora viene esta invitación realmente irresistible. Le enviaré el dinero con unas palabras en el formulario de correos que, como espero, le moverá a enviarme a su vez la doble suma. ¿Debería haber un gato en la imagen? ¿Y por qué? Basta con una viruta en la cabeza. Suyo Praga,
enero-febrero de 1923. Querida señora Milena, creo que es mejor no hablar mucho de cómo cubrir la retirada y de lo que está relacionado con eso, como ocurre con la alta traición en tiempos de guerra. Son cosas que no se entienden del todo, que, en el mejor de los casos, pueden adivinarse, cosas respecto a las cuales solo se es pueblo. Se tiene influencia en el acontecer porque sin pueblo no se puede hacer una guerra y con ello se adquiere el derecho a expresar su opinión, pero las cosas solo se enjuician y se deciden realmente en la interminable jerarquía de las instancias. Y si realmente alguna vez uno influye en los acontecimientos mediante la palabra, eso solo causará daños, porque esa palabra carece de competencia y de autodominio, como cuando se habla dormido, y el mundo está lleno de espías que escuchan. En este aspecto lo mejor es una actitud tranquila, digna, insensible a las provocaciones. Y provocaciones aquí todo, hasta la hierba en la que usted se sienta junto al largo canal de modo totalmente irresponsable, por cierto, en una época en la que, con la estufa encendida, con bolsa de agua caliente, 2 mantas y el edredón de plumas, creo tener frío en la cama. Al fin y al cabo solo se opina sobre la impresión que causa en el mundo la apariencia exterior, ya yo, con la enfermedad, tengo ventaja frente a sus, digamos, horribles paseos. Porque si hablo de la enfermedad de aquella manera nadie me cree, en el fondo, y además, en efecto, solo estoy bromeando. Muy pronto empezaré con la lectura de Donadieu, pero quizás debería enviársela antes a usted. Yo sé lo que significa un deseo tan vehemente, y a quien le niega a uno ese libro luego se le guarda rencor. Yo, por ejemplo, tenía prevención contra ciertas personas porque, sin poder demostrarlo, suponía que cada una de ellas tenía Verano Tardío. Nota 173, la emblemática novela Verano Tardío, Pretextos, trad. T.C. Kauger, 2008, del escritor austríaco Adalbert Stifter, 1805-1868. Fin de nota. Y el hijo de Oscar Baum volvió a toda prisa a casa, de una escuela forestal en las cercanías de Frankfurt, sobre todo porque no tenía allí sus libros, en especial su libro preferido, Stalkeetsia, de Kipling, que ya ha leído, creo, 75 veces. De modo que si la Donadieu es para usted algo parecido, se lo envío, pero me gustaría leerlo. Si yo tuviera sus artículos literarios, quizás no leerían los de la moda, porque no han salido este domingo. Si me indicara siempre la fecha, me daría una gran alegría. Iré a por El Diablo. Nota 174, artículo de Milena El Diablo en el Hogar, publicado en Narodny List en enero de 1923. Fin de nota. Nota 175, 9 palabras entre paréntesis e ilegibles. Fin de nota. Cuando pueda salir a la calle, de momento sigo teniendo dolores. Georg Kaiser. Nota 176, el dramaturgo Georg Kaiser, 1878-1945, sobre el que Milena había escrito en el periódico. Fin de nota. Conozco pocas cosas suyas y no me apetecía leer más. En el teatro, por otra parte, no he visto nada aún. El proceso de hace 2 años me causó gran impresión. Leí en el teatro los reportajes, sobre todo su gran alegato final en el que declaraba que era incontestable su derecho a quitar cosas ajenas, y argumentaba que su papel en la historia de Alemania era comparable al de Lutero y, para el caso de que fuera condenado, exigía que en Alemania se izaran las banderas a media asta. Aquí, junto a mi cama, habló sobre todo de su hijo mayor. Tiene 3, un niño de 10 años al que no deja ir a la escuela pero al que tampoco da clase, que por tanto tampoco sabe leer ni escribir, aunque sí dibuja muy bien, y que pasa el día en el bosque y en el lago. Viven en una casa de campo solitaria en Grunheide, cerca de Berlín. Cuando al despedirnos le dije a Kaiser, en cualquier caso, esto es una gran empresa, él dijo, y es también la única, todo lo demás es bien insignificante. Es extraño y no del todo agradable verlo allí delante, mitad comerciante berlinés, alegre y voluble, mitad demente. No parece estar chiflado del todo, pero en parte lo está en exceso. Por lo visto fueron los trópicos los que le causaron el destrozo. De joven tuvo un empleo en Sudamérica, volvió enfermo, pasó unos 8 años en casa, tendido en el sofá, y después empezó a revivir en una casa de salud, no otra cosa. En la cara también se reflejan estas 2 facetas, un rostro achatado con unos ojos azul celeste asombrosamente vacíos, pero que, como otras partes del rostro, se contraen bruscamente y con enorme rapidez, mientras que el resto del rostro queda inmóvil, como paralizado. Max, por cierto,
Tiene una impresión muy distinta de él, cree que infunde ánimos y por eso probablemente lo ha obligado, con su amistad, a que suba a verme. Y ahora ha ocupado incluso toda la carta. Yo quería decir algunas cosas más. La próxima vez. Praga, enero-febrero de 1923. Querida señora Milena, he leído El Diablo, es admirable, primero ni siquiera como ejemplo, ni siquiera como descubrimiento, sino como la presencia de una persona inconcebiblemente valerosa y, para que sea aún más inconcebible, de una persona que, como muestra la frase final, entiende también de cosas que no son el valor y que sin embargo es valerosa. No me gusta hacer esta comparación, pero se impone inevitablemente. Lo que se lee ahí es como un matrimonio o como el hijo de un matrimonio entre un judaísmo que está a punto de autodestruirse y en ese momento se ve sujetado por la fuerte mano de un ángel ahora ya no claramente visible, turbado por lo terrenal de ese matrimonio, pero antes probablemente imposible para este mundo terrenal, demasiado grande para los ojos humanos, o sea, por la fuerte mano de un ángel, que para no dejar que se vaya a pique ese judaísmo, tanto es el amor que le profesa, se casa con él. Y ahora está aquí, el hijo de ese matrimonio, y mira alrededor, y lo primero que ve es al diablo en el hogar, una espantosa aparición, y algo que antes del nacimiento de ese niño no existía en absoluto. Como quiera que sea, los padres no lo conocían. El judaísmo, llegado casi habría dicho, llegado felizmente a su final, no conocía a ese diablo, ya no tendría la capacidad de hacer distinciones en asuntos diabólicos, el mundo entero era para él un diablo, y él, la obra del diablo. ¿Y aquel ángel? ¿Qué tiene en común un ángel, mientras no haya caído, con el demonio? Pero el niño ve muy bien al diablo sobre el hogar. Y ahora comienza en el niño la lucha de los padres, la lucha de las convicciones que tienen el padre y la madre acerca de cómo acabar con el diablo. El ángel lleva una y otra vez al judaísmo a las alturas, ahí donde ha de oponer resistencia, y una y otra vez vuelve a caer el judaísmo, y el ángel tiene que caer con él si no quiere que se hunda definitivamente. Y no se puede hacer reproches a ninguno de los dos, ambos son como son, el uno judío, el otro angélico. Pero este último empieza a olvidar su excelso origen y el otro se pone arrogante, porque de momento se siente seguro. La conversación interminable entre ellos se puede resumir más o menos en frases como las que siguen, aunque no se pueda evitar que el judaísmo tal vez tergiverse frases del ángel cuando él las pronuncia, o sea, judaísmo. Msti 51 se negon a tontos vete, xogutoutia cifri vdusebnitza licitos te nota 177, si hay una cosa que se venga en este mundo, son los cálculos y las cifras en asuntos morales. Fin de nota. Ángel, validemo mitgenjedini rosumni dubot proto avisepsali, atogetenses enemounepsit nota 178. Dos seres humanos solo pueden tener una única razón para tomarse el uno al otro, nota para casarse, y es que les resulta imposible no tomarse el uno al otro. Fin de nota. Judaísmo, bueno, entonces, aquí está el cálculo. Ángel, ¿cálculo? O bien judaísmo, clame, el napovrchuoposnas nota 179, en lo profundo el ser humano engaña, pero en la superficie lo reconoces. Fin de nota. Ángel, proxilidenes libuji, senebudotreva criset. Jesus Pali Peseniat nota 180, ¿por qué no se prometen mutuamente los seres humanos que por ejemplo no se pondrán a vociferar cuando se queme el asado, etc.? Fin de nota. Judaísmo, así que también ha de mentir en la superficie. Por lo demás, no hay que exigirle eso, él lo habría hecho por propia voluntad hace tiempo, si pudiera. O bien judaísmo, tienes toda la razón, proxines libuji. Sesipsagn ponechagi svobodum lseni, svobodu samoti, svobodu volneo prostoru. Nota 181, ¿por qué no se prometen el uno al otro dejarse mutuamente la libertad de guardar silencio, la libertad de la soledad, la libertad del espacio abierto? Fin de nota. Ángel, ¿que yo he dicho eso? Eso no lo he dicho jamás, eso anularía todo lo que he dicho. O bien Ángel, Budprichmoutspuhosud. Pocorne. Anevoledat sujosud. Nota 182, o bien aceptar su destino. Con humildad. O buscar su destino. Fin de nota. Judaísmo. Naledani Gesa potreviviri. Nota 183, punto. Para buscar es necesaria la fe. Fin de nota. Ahora por fin, santo cielo, el ángel da un empellón al judaísmo y se libera.
Un maravilloso y emocionante artículo, en el que en especial lo relampagueante de su pensamiento da en el blanco, hiere. Quien aún no ha sido alcanzado es sin duda la mayoría se agacha, quien ya está tocado de muerte se estira otra vez en el sueño. Y en sueños se dice a sí mismo, por terrenales que sean esas exigencias, no lo son lo bastante. No hay matrimonios desgraciados, solo hay matrimonios inmaduros, y son inmaduros porque quienes se han casado son personas inmaduras, detenidas en medio de su desarrollo, personas a las que hay que arrancar de la tierra antes de la cosecha. Enviar a tales personas al matrimonio es como poner problemas de álgebra en el primer grado de primaria. En la clase superior adecuada, el álgebra es más fácil que la tabla de multiplicar en primaria, es incluso la tabla de multiplicar propiamente dicha de aquí abajo, pero es imposible y trastorna todo el mundo infantil y quizás también otros mundos. Pero aquí parece estar hablando el judaísmo, y más vale que le callemos la boca. Luego llegó su carta. Es cosa extraña esto de escribir ahora. Ha de tener paciencia, cuando no hubo de tenerla. No he escrito a nadie desde hace años, en ese aspecto he estado como muerto, me faltaba por completo la necesidad de comunicarme, era como si no habitara en este mundo, pero tampoco en ningún otro, era como si año tras año solo hubiera hecho de pasada todo lo que me pedían, y en realidad solo estaba a la espera de que me llamaran, hasta que de la habitación vecina llamó la enfermedad y yo corrí a su encuentro y fui cada vez más suyo. Pero la habitación está a oscuras si no se sabe si es la enfermedad. Como quiera que sea, pensar y escribir se tornó muy difícil para mí, a veces, al escribir, la mano pasaba sobre el papel sin escribir nada, incluso ahora también, y en cuanto a pensar, no quiero ni hablar, usted me asombra por lo fulminante de su pensamiento, apelotona un puñado de frases y cae el rayo, en cualquier caso, ha de tener paciencia. Ese capullo se abre despacio y es solo capullo porque a lo que está completamente cerrado se le da el nombre de capullo. He empezado con la Donadio, pero hasta ahora he leído muy poco, todavía he penetrado poco en el libro, y lo poco que he leído del autor, aparte de esto, no me ha entusiasmado. Alaban su sencillez, pero la sencillez es propia de Alemania y de Rusia, el abuelo es bondadoso, pero no tiene la capacidad de impedir que uno lo pase por alto al leer. De lo que llevo leído estoy todavía en Lyon, lo mejor me parece característico de Francia, no de Filipe, un pálido reflejo de Flaubert, por ejemplo la súbita alegría en la esquina de una calle, ¿se acuerda lo mejor de ese párrafo? La traducción está como hecha por dos traductores, a veces muy buena, y luego tan mala que resulta ininteligible. En Wolf va a salir una traducción nueva. Pero en cualquier caso la leo de muy buen grado, me he vuelto un pasable lector pero muy lento. En este libro, por otra parte, me dificulta la lectura una debilidad mía, con las chicas jóvenes me siento muy inseguro, eso llega hasta tal punto que no le acepto esas jóvenes al autor, porque no le creo capaz de haberse acercado a ellas. Como si el escritor hubiera hecho una muñeca con el nombre de Donadieu para desviar la atención del lector de la verdadera Donadieu, que es muy distinta y está en un lugar muy distinto. Y en esos años de infancia de la joven yo veo, pese a todo su encanto, cierto rígido esquema como si lo que allí se cuenta no hubiera ocurrido realmente sino solo lo de después, y aquello hubiera sido inventado posteriormente conforme a las leyes de la música, como una obertura, y adaptado a la realidad. Y hay libros en los que esa sensación dura hasta el final. No conozco Nabel que es nota 184, en el camino real. En el camino real, drama en un acto de A. Chekhov, había sido publicado en Praga, en traducción checa, en 1921. Fin de nota. Pero Chekhov me gusta muchísimo, a veces de un modo desatinado. Tampoco conozco Will del Molino, de Stevenson no sé nada en absoluto, solo que es el preferido de usted. Le enviaré Franci nota 185, Francio de Reine Liebesweitenranges Francio un amor de segunda categoría Múnich, 1922, de Max Brod. Fin de nota. Pero, salvo pequeñas excepciones, no va a gustarle nada. Eso se explica mediante mi teoría de que los escritores vivos tienen una relación viva con sus libros. Con su mera existencia luchan por ellos o contra ellos. La verdadera vida autónoma del libro comienza tras la muerte del autor o, mejor, algún tiempo después de la muerte, porque esos hombres diligentes siguen luchando un poco por su libro, más allá de la muerte. Pero después el libro se queda solo y no puede fiarse más que de su propia fuerza y de su energía vital. Por eso Meyerbeer, por ejemplo,
Fue tan sensato que quiso apuntalar esa vitalidad y por eso dejó un legado para cada una de sus óperas, en proporción quizás con la confianza que le inspiraban. Pero sobre eso aún habría algo que decir, aunque no sea muy importante. Aplicado a Franci, eso significa que el libro del autor vivo es en realidad el dormitorio situado al final del piso, muy bonito si es muy bonito, y horroroso en el caso contrario. No es emitir un juicio sobre el libro si digo que me gusta mucho o si usted dice pero tal vez no lo contrario. Hoy he leído un largo pasaje de la Donadeo, pero yo no acabo de hacerme con ese libro. Ni hoy tampoco con la explicación, porque aquí al lado, en la cocina, mi hermana está de charla con la cocinera, cosa que yo desde luego podría impedir solo con toser un poco, pero no quiero hacerlo, porque esa chiquilla de 19 años la tenemos desde hace pocos días grande y fuerte, asegura que es el ser más desdichado del mundo, sin motivo alguno, es desdichada simplemente porque es desdichada, y necesita el consuelo de mi hermana, quien por cierto, como dice mi padre, de toda la vida lo que más le ha gustado es estar con la criada. Lo que quiera que yo diga contra el libro en la superficie será injusto, porque todas las objeciones provienen del núcleo y no del núcleo del libro. Si alguien ha cometido ayer un asesinato y cuándo podría convertirse ese ayer ni siquiera en un anteayer no puede soportar hoy que le cuenten historias de asesinatos. Para él esas historias son todo a la vez, penosas, aburridas y excitantes. La solemne falta de solemnidad, la parcial imparcialidad, la admirativa ironía del libro, no puedo soportar nada de eso. Cuando Rafael seduce a la Donadeo, eso es muy importante para ella. Pero ¿qué tiene que hacer el escritor en el cuarto de un estudiante y menos aún el lector, con lo que ya son 4, hasta que ese cuartito se convierta en un aula de la Facultad de Medicina o de Psicología? Y además en el libro apenas hay otra cosa que desesperación. Sigo pensando a menudo en su artículo. Creo, en efecto, cosa curiosa para transformar los diálogos imaginarios en uno real, judaísmo. Judaísmo. Que puede haber matrimonios no debidos a la desesperación de la soledad, y son uniones que se han llevado a cabo de modo muy consciente, y creo que el ángel, en el fondo, también lo cree. Porque quienes se casan por desesperación, ¿qué ganan? Cuando se junta la soledad con la soledad, no nace de ello una patria sino una catorga. Cada soledad se refleja en la otra incluso en la noche más profunda y tenebrosa. Y si se añade un aislamiento a una seguridad, para el aislamiento todo empeora más excepto si es un aislamiento de una suave y juvenil inconsciencia. Contraer matrimonio significa, por el contrario, claro y rigurosamente definido como hipótesis, estar seguro. Pero lo peor de momento es ni siquiera yo lo habría esperado que no puedo seguir escribiendo estas cartas, ni siquiera estas cartas importantes. Empieza el embrujo maligno de escribir cartas y me destroza aún más las noches, que ya se destrozan ellas mismas. Tengo que dejarlo, no puedo escribir más. Ay, su insomnio es distinto del mío. Por favor no escriba más. Tarjeta postal, Matasellos, Dobrichovice, 9V23 dirección Frau Milena Pollack Viena 7 Lerchenfeldstraße 1135. Muchas gracias por sus saludos. En cuanto a mí, he venido aquí por unos días, en Praga ya no me encontraba bien. Pero no es un viaje, solo agitar unas alas perfectamente inadecuadas. K. Tarjeta postal, Matasellos, Dobrichovice, 9V23 dirección, Frau Milena Pollack Viena 7 Lerchenfeldstraße 1135. Querida señora Milena, seguramente habrá recibido mi postal de Dobrichovice. Yo sigo aquí, pero dentro de 2 o 3 días regreso a casa. Esto es muy caro, además es muy difícil dar el cambio, a veces demasiado poco, no es posible hacerse una idea clara. El jefe de comedor es enormemente ágil, estoy demasiado insomne, etc., por lo demás es de una belleza extraordinaria, claro. En cuanto a otros viajes, quizás este me haya capacitado más para viajar, aunque se trate de ir media hora más allá de Praga. Pero tengo miedo, primero, de los gastos. Esto es tan caro que solo se deberían pasar aquí los últimos días antes de morir, pues uno se queda sin Blanca y segundo, tengo miedo del cielo y del infierno. Fuera de eso, el mundo entero está a mi disposición. Cordiales saludos suyo. Que por cierto es la tercera vez, desde que nos conocemos, que súbitamente, con unas líneas y en un último momento determinado con precisión, usted me previene o me tranquiliza o como quiera uno llamarlo. Berlín,
Segunda mitad de noviembre de 1923 cuando, después de nuestro último encuentro, desapareciste de pronto pero no por sorpresa, volví a saber de ti por primera vez, y de un modo malo para mí, a principios de septiembre. Entretanto, en julio me había ocurrido algo grandioso. Hay cosas grandiosas. Había viajado, con ayuda de la mayor de mis hermanas, al Báltico, a Müritz. Al menos lejos de Praga, del encierro de mi habitación. En los primeros tiempos estuve muy mal. Luego la posibilidad de Berlín se puso increíblemente a tiro. Yo quería ir a Palestina en octubre, hablábamos de ello, nunca habría podido llevarlo a la práctica, claro, era una fantasía que tiene quien está convencido de que nunca se levantará de la cama. Si nunca podré dejar la cama, porque no voy a viajar al menos a Palestina. Pero en Müritz entré en contacto con una colonia de vacaciones de un hogar judío berlinés, eran casi todos judíos del este. Aquello me atraía y me quedaba de camino. Empecé a pensar en la posibilidad de trasladarme a Berlín. Esa posibilidad no era entonces mucho más realizable que la de Palestina, pero después adquirió más fuerza. Vivir solo en Berlín, por otra parte, era imposible para mí, en todos los aspectos, y no solo en Berlín, en ningún otro sitio podía vivir solo. También para eso se me presentó en Müritz una ayuda casi increíble en su estilo. Nota 186, se refiere a su encuentro con Dora Diamant 1898-1952, la joven judía, de familia judía ortodoxa, que fue su compañera en su último año de vida. Fin de nota. Luego llegué a Praga a mediados de agosto y pasé después más de un mes en casa de mi hermana menor, en Schlesien. Ahí me enteré por casualidad de la carta quemada. Estaba desesperado, te escribí enseguida una carta, para aliviarme la carga, pero luego no la envié porque no sabía nada de ti y, finalmente, la quemé también antes del viaje a Berlín. De las otras 3 cartas que mencionas, no sé nada hasta ahora. Estaba desesperado por una afrenta horrible que le habían infligido a alguien. No sabía exactamente a cuál de los 3 implicados. Pero desde luego la desesperación, aunque distinta, habría sido inevitable, incluso si hubiera recibido correctamente la carta en Müritz. A finales de septiembre viajé a Berlín, poco antes de partir aún recibí tu postal de Italia. Por lo que toca al viaje, lo hice con el último resto de fuerza que aún pude encontrar, o mejor dicho, ya sin fuerza alguna, como un entierro más bien. Y ahora estoy aquí. Hasta ahora vivir en Berlín no es tan malo como tú pareces creer. Vivo casi en pleno campo, en una pequeña villa con jardín, me parece que nunca he tenido una casa tan bonita, seguramente la perderé pronto, es demasiado bonita para mí, ya es, por cierto, mi segundo domicilio aquí. La comida no es muy distinta de la de Praga, hasta ahora, pero solo mi comida. Lo mismo ocurre con mi estado de salud. Eso es todo. Mas no me atrevo a decir, ya es demasiado lo que he dicho, los espíritus del aire lo absorben ansiosos con sus gaznates insaciables. Y tú dices menos aún en tu carta. Es bueno, soportable, ¿tu estado general? No puedo descifrarlo. Es verdad que ni siquiera puedo descifrarlo en mí mismo, lo mismo ocurre con el miedo. F. Postal, Matasellos, Berlín Steglitz 251223 Dirección, Frau Milena Pollack Viena 7 Lerchenfelder Straße 1135 Querida Milena, ya lleva preparado aquí mucho tiempo un fragmento de carta para usted, pero sin continuación, porque también aquí los viejos padecimientos han dado conmigo, me han atacado y hundido un poco, todo me cuesta trabajo, cada trazo con la pluma, todo lo que escribo me parece después demasiado grandioso, en desproporción con mis fuerzas, y cuando escribo cordiales saludos. ¿Tienen realmente esos saludos la fuerza de llegar a la ruidosa, agitada, gris, urbana Lerchenfeldstraße, donde ni yo ni lo mío podrían ni respirar? Así que prefiero no escribir, espero tiempos mejores o peores aún, por lo demás, estoy bien aquí, dulcemente protegido hasta el límite de las posibilidades de este mundo. Sé del mundo, y desde luego con máxima intensidad, solo a través de la carestía, no recibo los periódicos de Praga. Los de Berlín son muy caros para mí, y si me enviara de vez en cuando un recorte del Narodny Listy, parecidos a los que ya me alegraron tanto en una ocasión. Mi dirección es, por lo demás, desde hace unas semanas, Steglitz-Grunewaldstraße 13 en casa del señor Seifert. Y ahora, pese a todo, mis mejores saludos. ¿Qué importa si ya caen al suelo en la verja del jardín? Quizás la fuerza de usted sea así un poco mayor.
Suyoka. Milena Max Brod, Praga, 9 de julio de 1920 viernes. Todas las cartas que escribió Milena a Kafka han desaparecido. Pero Max Brod guardó las cartas que él recibió de Milena entre los años 1920 y 1924 y, en la tercera edición de su biografía del Kafka 1954, las publicó en extracto o completas. Las reproducimos aquí casi en su totalidad porque ofrecen una imagen muy viva de Milena y porque en ella se trasluce su actitud ambivalente en ocasiones frente a Kafka. 1. Fechada por Max Brod, 21 de julio de 1920. Escrita en alemán incorrecto, Brod reproduce la carta, salvo algunas supresiones, sin cambiar ni corregir nada. Brod había pedido información a Milena sobre Karl Pribram NN, internado en el sanatorio Weleslawin. Él sabía por Kafka que Milena también había estado algún tiempo ahí. Distinguido doctor, usted desea que le envíe pruebas de que se está cometiendo una injusticia con el señor NN. Por desgracia puedo decirle muy pocas cosas precisas. Yo estuve en Weleslawin desde junio de 1917 hasta marzo de 1918, vivía en la misma villa, y todo lo que pude hacer por él fue prestarle libros de vez en cuando y en alguna ocasión comportarme de forma que me encerrasen. No se le permite hablar con nadie, si ven que habla con alguien, incluso de cosas sin importancia delante del celador, encierran a todos y despiden al celador. Pero un psiquiátrico es una cosa horrible cuando se hace mal empleo de él, todo puede ser anormal, y cada palabra es una nueva arma para el atormentador. Quiero jurar que en el fondo es así, que el señor NN también puede existir de otro modo en el mundo. Pero probarlo. Eso no puedo. Milena dedica la parte final de la carta a Franz Kafka. Frank, todavía tengo que pedirle un gran favor, doctor. Usted sabe que nunca me puedo enterar por Frank de cómo está, porque siempre, en el fondo, esa buenísima persona se encuentra estupendamente y está, por así decirlo, sanísimo y tranquilísimo, etc. Quiero pedirle, realmente pedir que, si ve usted, si nota usted que sufre, sí, físicamente, que por favor me lo explique en una carta. Yo no le diré a él que lo sé por usted, y estaré un poco más tranquila si me lo promete. No sé cómo le ayudaré entonces, pero sé muy bien que ayudaré. Frank dice que a usted hay que quererlo, que hay que estar orgulloso de usted, admirarlo, así que yo hago todo eso y le doy efusivamente las gracias ya por anticipado, y por el solo hecho de poder confiar en usted. 2. Fechada por Max Brod, 29 de julio de 1920. Escrita en alemán, Brod reproduce la carta literalmente salvo los numerosos subrayados de Milena y sin abreviar. En su respuesta a Milena, Brod había pedido antes que tratara al enfermo con más cuidado Franz Kafka. Una biografía. Me he quedado de piedra, no sabía que la enfermedad de Franz fuese tan grave, aquí estuvo realmente como rebosante de salud, no le oí toser ni una sola vez. Estaba animado y alegre y dormía bien. Nota 187, Milena habla de los 4 días que pasaron juntos en Viena. Compárese carta del 4 de julio de 1920, página 106, y carta del nota 15 de julio de 1920, página 139. Fin de nota. Me da usted las gracias, querido Max, me da las gracias en lugar de llenarme de reproches porque debí estar con él hace tiempo. Porque estoy aquí y solo escribo cartas. Le ruego, se lo ruego, no piense que soy mala, que me lo tomo a la ligera. Estoy aquí hecha polvo, completamente desesperada. No se lo diga a Frank, y no sé qué hacer, qué partido tomar. Pero usted escribe que para Frank soy una ayuda, que le aporto algo, y eso, Max, eso es realmente la mayor felicidad. Frank viajará seguro a algún sitio. Nota 188. Estas observaciones se refieren a los esfuerzos de Brod para hacer que Kafka renuncie a su empleo y se someta a un tratamiento en un sanatorio. Estuvo en Macliari a partir de diciembre de 1920. Fin de nota. Y yo lo haré todo para que así sea, y si no es posible otra cosa iré yo misma a Praga en el otoño y le enviaremos fuera, ¿verdad? Y también espero que ahí esté tranquilo y sereno. Yo, ¿tengo que decirlo? Yo lo haré todo para que así sea. La historia de mi matrimonio y de mi amor a mi marido es muy complicada para contarla aquí. Pero es de tal modo que ahora no puedo marcharme, quizás no pueda nunca. No, las palabras son muy tontas. Pero busco constantemente una salida para mí misma, constantemente una solución, constantemente lo bueno y lo adecuado. Max, por favor, convénzase de que no dejaré sufrir a Frank,
Por favor, créame que para mí eso es más importante que cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, ahora usted está ahí con él, y me lo dirá enseguida en cuanto haya algo que decir. Será riguroso y veraz conmigo, ¿verdad? Hoy me siento algo más aliviada porque le tengo a usted, porque ya no estoy tan sola. Cuando haya regresado usted, escríbame por favor las condiciones exteriores del viaje en la oficina por ejemplo y, en general, cómo y qué hace falta para ese viaje y sobre todo, si por parte del médico existe alguna esperanza de que pueda recobrar la salud. Todo eso no es importante. ¿Por qué lo escribo? Lo importante es que él se marche, y lo hará, seguro. Le doy mil gracias. Le estoy realmente muy agradecida, su carta ha sido muy buena para mí. Perdone que le llame Max, Franz le llama así y yo ya estoy acostumbrada. Muchos saludos Milena página 3. Principios de agosto de 1920 escrita en checo, traducida por Max Brod, quien suprimió las primeras líneas de la carta, en las que Milena encomia su libro. A su carta podría responder durante días y noches. Dice usted que cómo es posible que Frank tenga miedo del amor y no de la vida. Pero yo pienso que es distinto. Para él la vida es algo completamente distinto de lo que es para el resto de los hombres, sobre todo el dinero, la bolsa, la central de divisas, una máquina de escribir. Son para él cosas completamente místicas y lo son, en efecto, solo no lo son para los que somos distintos, son para él los más extraños enigmas frente a los que él no se comporta como nosotros. En su trabajo de funcionario el simple cumplimiento de un servicio, para él una función también la que él ejerce es algo tan enigmático, tan admirable como es para un niño pequeño una locomotora. No entiende la cosa más sencilla del mundo. ¿Ha estado alguna vez con él en una oficina de correos? Cuando redacta un telegrama y con gesto perplejo busca una ventanilla que le guste más que las otras, cuando entonces, sin comprender en absoluto cómo ni por qué, va de una ventanilla a otra hasta que da con la correcta, y cuando paga y le dan la vuelta, y recuenta lo que le han dado, comprueba que le han devuelto una corona de más, y devuelve la corona a la señorita de la ventanilla. Luego se va despacio, cuenta una vez más y en el último tramo de la escalera, abajo, ve que la corona de vuelta le pertenecía. Bueno, una está ahora perpleja a su lado, él se apoya sobre un pie, sobre el otro, y da vueltas a lo que habría que hacer. Volver sobre sus pasos es difícil, arriba se agolpa un montón de gente. Entonces déjalo estar, le digo. Él me mira completamente espantando. ¿Cómo puedo dejarlo estar? No lo lamenta por la corona. Pero eso no está bien. Hay una corona de menos. ¿Cómo va a dejarlo así? Habló mucho tiempo sobre ello. Estaba muy descontento de mí. Y eso se repetía en cada tienda, en cada restaurante, con cada mendiga, en diversas variaciones. Una vez le dio a una mendiga 2 coronas si quería que le devolviera una. Ella dijo que no tenía nada. Estuvimos más de 2 minutos allí pensando cómo podíamos solucionar el asunto. Entonces se le ocurre que puede dejarle las 2 coronas. Pero apenas había dado unos pasos, se pone de mal humor. Nota 189. Compárese carta del 18 de julio de 1920, página 147. Fin de nota. Y esa misma persona me daría al momento con entusiasmo, lleno de felicidad, 20.000 coronas. Pero si le pidiera 20.001 coronas y tuviéramos que cambiar dinero en algún sitio y no supiéramos dónde, entonces reflexionaría seriamente sobre cómo solucionar lo de esa corona que no me corresponde. Esa inhibición frente al dinero es casi la misma que tiene frente a la mujer. Asimismo su miedo a la oficina. Una vez le telegrafié, le telefoné, le escribí, le supliqué por Dios que viniera a verme un día, solo un día. Tenía urgente necesidad de él en aquellos días. Le maldije con toda mi alma. No durmió noches enteras. Nota 190, compárese carta del 15 de julio de 1920, página 139. Fin de nota. Se atormentó, escribió cartas llenas de autoaniquilamiento, pero no vino. ¿Por qué? No podía solicitar permiso. A su director, a ese mismo director al que admira en lo más hondo de su alma en serio porque escribe muy deprisa a máquina, no podía decirle que se iba de viaje para verme. Y decir otra cosa de nuevo, una carta horrorizada, ¿cómo es posible? ¿Mentir? ¿Decir una mentira al director? Nota 191. Compárese carta del 31 de julio de 1920, página 186. Fin de nota. Imposible. Si le pregunta por qué quería a su primera novia,
Responde, tenía una gran capacidad para los negocios. Nota 192. Milena se refiere al comentario de Kafka sobre el relato de Grit Parcel, el pobre músico. Kafka atribuye a su prometida, Felice Bauer, rasgos de capacidad para los negocios semejantes a los de la amada del músico. Compárese carta del 4-5 de julio de 1920, página 107. Fin de nota, y su rostro irradia veneración. Oh, no, todo este mundo es y será siempre un enigma para él. Un misterio místico. Algo que él no puede hacer y que, con pura y conmovedora ingenuidad, valora muchísimo, porque es de gran capacidad para los negocios. Cuando le hablé de mi marido, que me es infiel 100 veces al año, que ejerce una suerte de fascinación sobre mí y sobre muchas otras mujeres, se le iluminó el rostro con la misma veneración de entonces, cuando hablaba de su director que escribe a máquina a tanta velocidad y que por eso es una persona excelente, y lo mismo que entonces, cuando habló de esa novia tan capacitada para los negocios. Todo eso es para él algo ajeno. Una persona rápida escribiendo a máquina y otra que tiene 4 queridas es para él algo tan incomprensible como la corona en la oficina de correos y la corona de la mendiga, incomprensible porque tiene vida. Pero Frank no sabe vivir. Frank es incapaz de vivir. Frank no recobrará nunca la salud. Frank morirá pronto. La cosa, no cabe duda, se presenta de la siguiente manera: todos, a lo que parece, somos capaces de vivir porque alguna vez nos refugiamos en la mentira, en la ceguera, en el entusiasmo, en el optimismo, en una convicción, en el pesimismo o en lo que quiera que sea. Pero él nunca se ha refugiado en un asilo protector, en ninguno. Es absolutamente incapaz de mentir, como es incapaz de emborracharse. Carece del menor refugio, no tiene techo. Por eso está a merced de todo aquello de lo que nosotros estamos resguardados. Es como un hombre desnudo entre gente vestida. Y ni siquiera es verdad todo lo que dice, todo lo que es y lo que vive. Es un modo de ser perfectamente determinado, que existe por sí mismo, despojado de todos los ingredientes que podrían ayudarle a configurar su vida, en la belleza o en la miseria, da igual. Y su ascetismo carece totalmente de heroísmo, y es por eso, sin embargo, tanto mayor y superior. Todo heroísmo es mentira y cobardía. Él no es un hombre que se construya su ascetismo como un medio para alcanzar un fin, es un hombre que por su horrible clarividencia, por su pureza y su incapacidad para llegar a un compromiso se ve obligado al ascetismo. Hay personas muy inteligentes que tampoco quieren pactar. Pero se ponen unas gafas milagrosas con las que lo ven todo distinto. Por eso no necesitan aceptar compromisos. Además, saben escribir velozmente a máquina y tener mujeres. Él está a su lado y lo contempla todo lleno de admiración, incluidas esa máquina de escribir y esas mujeres. Nunca lo comprenderá. Sus libros son admirables. Él es más admirable aún. A usted le doy otra vez 1000 gracias por todo. Mis mejores deseos. Cuando yo vaya a Praga, podré ir a verle, ¿verdad? Le envío mis más cordiales saludos. 4. Probablemente comienzos de enero de 1921, escrita en checo, traducida al alemán por Max Brod y reproducida sin acotaciones. Querido doctor, perdone que no escriba en alemán. Quizás sepa usted tanto checo que pueda comprenderme, perdone que le moleste. Pero, simplemente, no sé qué hacer, mi cerebro ya no soporta más impresiones, más pensamientos, ya no asimila nada, no sé nada, no siento nada, no comprendo nada. Me parece que en estos meses me ha ocurrido algo espantoso, pero no sé bien lo que es. No sé nada del mundo, solo siento que me mataría si de algún modo llegara a tener conciencia de lo que se escapa a mi conciencia. Podría contarle cómo y por medio de qué y por qué ha ocurrido todo, podría contarle todo sobre mí, sobre mi vida, pero ¿para qué? Y luego, no sé, solo sé que tengo en la mano la carta que me envía Frank desde el Tatra. Nota 193. Kafka se encontraba desde el 18 de diciembre de 1920 en una cura de reposo en Matliar y Alto Tatra. Fin de nota. Un ruego completamente mortal y al mismo tiempo una orden. No escribas e impide todo encuentro entre nosotros. Cumple en silencio este único deseo mío. Solo eso puede darme la posibilidad de seguir viviendo de alguna manera. Todo lo demás sigue destruyéndome. Nota 194. Esta frase de la carta de despedida que ha desaparecido. Evidentemente Milena la cita en alemán. Fin de nota. No me atrevo a enviar una pregunta, una palabra, tampoco sé lo que quiero saber de usted. No sé lo que quiero saber. Dios mío,
Quisiera hundirme las sienes en el cerebro. Dígame solo una cosa, usted ha estado con él durante estos últimos tiempos, usted lo sabe, ¿es culpa mía o no es culpa mía? Por Dios le pido que no trate de consolarme, no me escriba que nadie tiene la culpa, no me escriba ningún psicoanálisis. Mire, todo lo que podría escribirme, lo sé. Tengo confianza en usted, Max, en la hora tal vez más angustiosa de mi vida, Dios lo sabe. Por favor, tenga confianza también usted. Por favor, comprenda lo que quiero. Sé quién es Frank, sé lo que ha ocurrido, y no sé lo que ha ocurrido. Estoy al borde de la locura, me he esforzado por obrar correctamente, por vivir, pensar, sentir conforme a mi conciencia, pero en alguna parte hay culpa. Es eso lo que quiero saber. No sé si puede entenderme. Quiero saber si yo estoy conformada de tal manera que Frank sufre y ha sufrido conmigo como con todas las otras mujeres, y si su enfermedad ha empeorado hasta tal punto que en su miedo también tuvo que huir de mí y ahora yo también tengo que desaparecer. Quiero saber si tengo la culpa de eso o si es una consecuencia de su propio modo de ser. ¿Es claro lo que digo? Tengo que saberlo. Usted es el único que quizás sepa algo. Le ruego que me responda, por favor respóndame la verdad pura y dura. Si es necesario, la verdad brutal, es decir, dígame lo que piensa de verdad. 3 líneas tachadas, ilegibles. Le estaré muy agradecida si me contesta. Esto es cierto punto de partida para mí. Y luego le pido que me informe de cómo está. Hace meses que no sé nada de él. 2 líneas tachadas. Mi dirección, MK Nota 195, Kramer, falso apellido de Milena para envíos a lista de correos. Compárese carta del 13 de julio de 1920, página 133. Fin de nota. Viena 8, oficina de correos 65, Beninogase. Perdone, no puedo cambiar esta carta, ni siquiera puedo leerla. Muchas gracias. Milena. 5. Enero-febrero de 1921, escrita en checo, traducida al alemán por Max Brod. Le doy las gracias por su amabilidad. Entretanto he recobrado un poco la conciencia. Puedo pensar de nuevo. Pero eso no significa que me encuentre mejor. Huelga decir que no voy a escribir a Frank, eso está clarísimo. Nota 196. A pesar de haber prometido lo contrario, Milena había escrito a Kafka una última carta a Matliari. En una carta a Brod, él habla de haber recibido hace una semana una noticia de esa índole. Compárese cartas, página 324. Fin de nota. ¿Cómo iba a hacerlo? Si es cierto que los seres humanos tienen una tarea que cumplir en este mundo, yo he cumplido muy mal esa tarea junto a él. ¿Cómo iba a estar tan carente de humildad y hacerle daño si no he sido capaz de ayudarle? Yo sé hasta la última fibra que es su miedo. Existió ya siempre en él, antes de conocerme. He conocido su miedo antes de conocerle a él. Y, entendiéndolo, me he acorazado contra ese miedo. En los 4 días en los que Frank estuvo conmigo, lo perdió. Nota 197, Milena alude a los 4 días que pasaron juntos en Viena. Compárese carta del 4 de julio de 1920, página 106. Fin de nota. Nos burlamos de él. Sé con seguridad que ningún sanatorio conseguirá curarle. Nunca recobrará la salud, Max, mientras siga teniendo ese miedo. Y ningún fortalecimiento psíquico puede hacerle superar ese miedo, porque el miedo impide el fortalecimiento. Ese miedo se refiere no solo a mí sino a todo lo que vive sin pudor, también, por ejemplo, a la carne. La carne está demasiado al descubierto, no soporta verla. Así pues, eso es lo que entonces conseguí eliminar. Cuando sentía ese miedo, me miraba a los ojos, esperábamos un poco, como si no consiguiéramos respirar o como si nos dolieran los pies, y al cabo de un rato había pasado. No había que hacer el menor esfuerzo, todo era sencillo y claro. Lo llevé por las colinas de los alrededores de Viena. Nota 198, compárese carta del 20 de julio de 1920, página 155. Fin de nota. Yo iba adelante, ya que él caminaba despacio, él marchaba detrás de mí, y cuando cierro los ojos, aún veo su camisa blanca y el cuello quemado por el sol y el esfuerzo que hacía. Caminaba todo el día, subía, bajaba, marchaba a pleno sol, no tosió una sola vez, comía muchísimo y dormía como un mirón, gozaba simplemente de buena salud, y su enfermedad fue para nosotros durante esos días como un pequeño resfriado. Si entonces me hubiera ido con él a Praga,
habría seguido siendo la misma para él. Pero ya estaba, con ambos pies, firmísimamente enraizada en esta tierra. No era capaz de abandonar a mi marido y quizás era demasiado mujer para tener la fuerza de aceptar esa vida que, eso lo sabía, iba a ser, a perpetuidad, el más riguroso ascetismo. Pero en mí hay un invencible anhelo, sí, un furioso anhelo de una vida completamente distinta a la que llevo y a la que seguramente llevaré siempre, a una vida con un hijo, una vida muy cerca de la tierra. Y eso es lo que seguramente ha vencido en mí a todo lo demás, al amor a alzar el vuelo, a la admiración y, una vez más, al amor. Lo que quiera que se diga sobre esto solo resultará ser una mentira. Esta es quizás la más pequeña aún. Y entonces era ya demasiado tarde. Entonces ese combate dentro de mí se volvió demasiado evidente y eso le asustó. Contra eso precisamente luchó él toda su vida, desde el otro lado. Junto a mí ha podido descansar. Pero luego eso empezó a perseguirle también cuando estaba conmigo. Contra mi voluntad. Yo sabía muy bien que había ocurrido algo que ya no era posible eliminar. Yo era demasiado débil para realizar lo que, yo lo sabía, era lo único que habría podido ayudarle. Esa es mi culpa. Y usted también sabe que es mi culpa. Lo que se achaca a la no normalidad de Frank, eso es justamente su atractivo. Las mujeres que han vivido con él han sido mujeres corrientes y no han sabido vivir sino así, como mujeres. Creo más bien que todos nosotros, el mundo entero y todos los seres humanos, estamos enfermos y que él es el único sano, que comprende y siente correctamente, el único hombre puro. Sé que no se protege contra la vida, sino solo contra este modo de vida. Si yo hubiera sido capaz de irme con él habría podido vivir feliz conmigo. Pero esto no lo he sabido hasta hoy, todo esto. En aquel entonces yo era una mujer corriente como todas las mujeres del mundo, una pequeña hembra dominada por el instinto. Y de eso surgió su miedo. Ese miedo era legítimo. ¿O es posible que ese hombre sienta algo que no sea cabal? Sabe del mundo 10.000 veces más que todos los hombres del mundo. Ese miedo suyo era legítimo. Y usted se equivoca, Frank no me escribirá nunca por propia iniciativa. No hay nada que él pueda escribirme. No hay, en efecto, una sola palabra que pueda decirme con ese miedo. Sé que me quiere. Es demasiado bueno y honesto para dejar de quererme. Lo consideraría una culpa. Él siempre se tiene por el culpable, por el débil. Y sin embargo no hay en el mundo entero otra persona con su inmensa fuerza, esa absoluta, esa irrevocable necesidad de perfección, de pureza y de verdad. Así es. Sé, hasta la última gota de sangre, que es así. Solamente, no puedo tomar plena conciencia de ello. Cuando eso suceda, será terrible. Deambulo por las calles, paso noches enteras junto a la ventana, a veces los pensamientos me saltan como las chispas a la piedra del afilador, y el corazón me cuelga como de un anzuelo, ¿sabe usted?, como de un diminuto anzuelo, y eso desgarra con un dolor finísimo, horriblemente agudo. En cuanto a mi salud, estoy definitivamente acabada, y si algo me mantiene aún en la superficie, ocurre contra mi voluntad, y eso es seguramente lo mismo que me ha traído hasta aquí, algo muy inconsciente, un amor involuntario a la vida. Hace poco, en alguna parte al otro extremo de Viena, encontré de pronto unas vías, ¿sabe usted? Imagínese kilómetros de calles, como una fosa cuadrada, y abajo vías, luces rojas, locomotoras, viaductos, vagones, era un negro y espantoso organismo. Yo me quedé allí de pie y era como si algo respirase. Pensé que iba a volverme loca de dolor, de anhelo y de horrible amor a la vida. Estoy tan sola como están solos los mudos, y si ahora le hablo de mí, es porque ya vomito las palabras, me salen a bocanadas completamente contra mi voluntad, porque ya no puedo guardar silencio. Perdóneme. No escribiré a Frank, ni una línea, y no sé lo que ocurrirá de aquí en adelante. En primavera viajaré a Praga e iré a verle a usted. Y si me escribe de cuando en cuando como sigue el voy a diario a correos, no puedo perder la costumbre, seré muy feliz. Otra vez muchas gracias M. Página un favor muy ridículo. Mi traducción de los libros La condena, La metamorfosis, El fogonero, Contemplación, va a publicarse en Neumann Ediciones Serven Nota 199, el proyecto de Milena se frustró. El libro no llegó a publicarse. Fin de nota. En la misma presentación que Bubu de Charles Louis Philippe, conocerá usted el libro, supongo. Bueno, ahora he terminado. En los últimos tiempos me ha devorado el cerebro y el corazón,
Era atroz estar tan sola y trabajar en sus libros, pero Neumann quiere que yo anteponga unas palabras sobre él para los lectores checos. Santo cielo, ¿que yo escriba sobre él para la gente? Y además, no estoy capacitada para ello. ¿No querría usted hacer eso por mí? No sé si usted tiene algo políticamente en contra. Serven es comunista, pero la colección es imparcial. Neumann publica el librito de buen grado, con cariño, y se alegra de publicarlo. Como es natural, el nombre de usted aparecería con el mío. ¿Le causa molestias esto? Si no es así, se lo pido por favor. Unas 3 o 4 páginas, yo las traduciré y las añadiré como prefacio. He leído una vez algo de usted, una introducción a Laforgue, nota 200, Jules Laforgue, Pierre Otters Pasvogel, traducido por Max Brod y Franz Blei Leipzig, Axel Juncker, 1909. Fin de nota. Una cosa muy bella. ¿Quiere hacer esto por mí? Me alegraría mucho. El libro ha de salir con todo esplendor, ¿verdad? La traducción es buena. Y la introducción de usted sería buena, con toda seguridad. Por favor, si no tiene objeciones políticas, hágalo por mí. Por supuesto, tiene que ser una especie de información para los lectores checos. Pero no lo escriba para la gente sino para usted mismo, como ese prefacio a Laforgue. Ahí donde usted pone cariño, es sincero y muy clarividente. Y luego lo que usted dice es muy hermoso. Tendría que ser muy pronto, Max, y por favor hágalo por mí. Me gustaría aparecer ante los ojos del mundo con ese libro, perfecto en la medida de todas nuestras fuerzas. Mire, tengo la sensación de que he de defender algo, justificar algo. Se lo ruego. Y no diga nada a F. Vamos a darle una sorpresa, ¿de acuerdo? A lo mejor, eso le alegra un poco. 6. Primavera-verano de 1921, escrita en checo, traducida por Max Brod. Distinguido doctor, perdone que haya tardado tanto en contestar. Ayer me levanté por primera vez de la cama, mis pulmones están en las últimas, el médico solo me da unos meses si no me marcho inmediatamente. Escribo al mismo tiempo a mi padre, si me envía dinero, me pongo en camino, no sé aún a dónde ni cuándo. Pero antes iré seguro a Praga y me permitiré hacerle una visita para saber algo más preciso sobre Frank. Le escribiré diciéndole cuándo llegó. Pero le pido por lo que más quiera que no diga nada a F. De mi enfermedad. No tengo idea de cuándo aparecerá el libro, parece que será en el invierno. Lo edita K. St. Neumann, en la editorial Borovi, y en la colección Serven, Stefansgasse 37. Quizás pueda usted preguntar allí si puede publicar el prefacio por separado antes de que aparezca en el libro nota 201, publicado en el número de noviembre de 1921 de la Neue Rundschau, con el título de Erditer Franz Kafka, el escritor Franz Kafka. Fin de nota. Hay poco papel y poco dinero, todo tarda mucho tiempo, yo no quería suprimir nada de su prefacio. Es demasiado bueno. Tengo la impresión de que le he irritado en algo. No sé por qué saqué esa impresión de su carta. Perdóneme los análisis de Frank, es ignominioso y me avergüenzo, pero a veces es como si tuviera que apretarme el cerebro entre las palmas de las manos para que no salte hecho añicos. Gracias por todo y adiós, suya M. Página 7. Probablemente mediados de julio de 1924, compárese carta 8. Escrita en alemán. Querido doctor, le devuelvo con 1000 gracias el libro, perdone, por favor, que no vaya a verle. No creo que yo pueda hablar ahora de Franz, y usted seguramente tampoco querrá hablar conmigo de él. Si voy en septiembre a Praga, se lo comunicaré, si me lo permite. Le ruego que guarde un recuerdo amigable de mí y que dé un cordial saludo de mi parte a su esposa, con la que en una ocasión probablemente fui injusta sin quererlo. Si tiene usted ocasión, encárguese, por favor, de quemar las cartas mías que tenía Frank. Las pongo con toda confianza en sus manos, pero no es importante. Sus manuscritos y diarios nota 202, a principios de octubre de 1921 Kafka entregó sus diarios a Milena. Fin de nota que no eran para mí sino que procedían de la época en la que él no me conocía aún, son unos 15 cuadernos grandes los tengo yo y, si usted los necesita, están a su disposición. Esto corresponde a lo que él deseaba. Me pidió que no se los enseñara a nadie más que a usted y solo después de su muerte. Quizás también los conozca usted en parte. Le saludo muy cordialmente y con toda amistad suya Milena Polak. 8. Fechada por Max Brod, 27/7/24 escrita en alemán. Querido doctor,
No he podido viajar a Praga para entregarle los manuscritos, aunque me habría gustado mucho hacerlo. Tampoco he encontrado a nadie a quien confiárselos y por correo aún me atrevo menos a enviar esos cuadernos. Intentaré aplazar hasta octubre mi viaje. Espero que entonces ya haya regresado usted a Praga y yo pueda entregárselo todo personalmente. También quiero pedirle que recoja mis cartas en casa de la familia Kafka, con ello me hará un gran favor. No quiero pedírselas yo personalmente, mi relación con ellos no fue nunca buena. Otra vez muchas gracias y hasta la vista en Praga después del 1 de octubre. Si tampoco estuviera entonces en Praga, escríbame a Viena, por favor, diciendo cuándo regresará de Italia. Sinceramente Milena Polak. Artículo necrológico de Milena sobre Franz Kafka. Anteayer murió en el sanatorio de Kierling, en Klosterneuburg, cerca de Viena, el Dr. Franz Kafka, un escritor alemán que vivía en Praga. Pocos le conocían aquí, porque era un solitario, un hombre lleno de sabiduría e intimidado por el mundo. Desde hacía años padecía una enfermedad del pulmón, y, aunque trataba de curarla, también la alimentaba conscientemente y la fomentaba con el pensamiento. Cuando el alma y el corazón ya no soportan el peso, el pulmón toma sobre sí la mitad de la carga, para que quede repartida al menos con cierta uniformidad, escribió una vez en una carta, y de esa índole era también su enfermedad. Nota 203, compárese carta de Kafka de abril de 1920, carta número 4, página 30. Fin de nota. Esta le confería una casi increíble sensibilidad y un refinamiento intelectual casi aterrador en su ausencia de compromisos, pero él, el hombre, había cargado toda su angustia intelectual sobre las espaldas de su enfermedad. Era tímido, medroso, dulce y bueno, pero los libros que escribió son crueles y dolorosos. Veía el mundo lleno de demonios invisibles que destrozan y exterminan al hombre desprotegido. Era demasiado clarividente, demasiado sabio para poder vivir, demasiado débil para luchar, débil como los seres bellos y nobles que son incapaces de trabar combate con su miedo a la falta de comprensión y de bondad, a la falacia intelectual, ya que saben por anticipado que están desvalidos y que, cuando caigan vencidos, avergonzarán al vencedor. Conocía a los hombres como solo puede conocerlos una persona de gran sensibilidad nerviosa, alguien que está solo y que, casi proféticamente, reconoce al otro en un solo centelleo de la mirada. Conocía el mundo de manera insólita y profunda, y él era también un mundo insólito y profundo. Escribió los libros más importantes de la joven literatura alemana, en ellos está la lucha de la actual generación del mundo entero, aunque sin palabras tendenciosas. Son verdaderos, escuetos y dolorosos, de forma que también cuando se expresan simbólicamente, son casi naturalistas. Están llenos de seca ironía y de la sensible perspectiva de una persona que había visto el mundo con tanta claridad que no podía soportarlo y tenía que morir si no quería, como otros, hacer concesiones y salvarse buscando refugio en los diversos errores, nobles también, de la razón o del subconsciente. El Dr. Franz Kafka escribió el fragmento El fogonero publicado en checo en Serben, de Neumann. Nota 204, Milena se refiere a la revista semanal Kmen, publicada asimismo por S.K. Neumann. Fin de nota. Primer capítulo de una maravillosa novela, aún inédita, La condena, el choque entre dos generaciones, la metamorfosis, el libro más grande de la literatura moderna alemana, la colonia penitenciaria y los bosquejos, contemplación y un médico rural. La última novela, Ante la ley, lleva ya años en manuscrito preparado para su publicación. Nota 205, se refiere al proceso, del que Milena solo conocía la parábola Ante la ley. De la última novela de Kafka, El castillo, parece que no sabía nada. Fin de nota. Es de esa especie de libros que, una vez acabados de leer, dejan la impresión de un mundo tan perfectamente cerrado que huelgan los comentarios. Todos sus libros describen el horror de una misteriosa incomprensión, de una culpa inmerecida entre los hombres. Era un artista y un hombre de tan delicada conciencia que oía también ahí donde otros, sordos, se creían a salvo. Narodny Listy, año 64, número 156 6 1924, página 5. Franz Kafka, Praga, 1883. Kierling, Austria, 1924. Escritor checo en lengua alemana. Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos, Franz Kafka se formó en un ambiente cultural alemán, y se doctoró en Derecho. Pronto empezó a interesarse por la mística y la religión judías,
que ejercieron sobre él una notable influencia y favorecieron su adhesión al sionismo. Su proyecto de emigrar a Palestina se vio frustrado en 1917 al padecer los primeros síntomas de tuberculosis, que sería la causante de su muerte. A pesar de la enfermedad, de la hostilidad manifiesta de su familia hacia su vocación literaria, de sus 5 tentativas matrimoniales frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros de Praga, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Su obra, que nos ha llegado en contra de su voluntad expresa, pues ordenó a su íntimo amigo y consejero literario Max Brod que, a su muerte, quemara todos sus manuscritos, constituye una de las cumbres de la literatura alemana y se cuenta entre las más influyentes e innovadoras del siglo XX. En la línea de la Escuela de Praga, de la que es el miembro más destacado, la escritura de Kafka se caracteriza por una marcada vocación metafísica y una síntesis de absurdo, ironía y lucidez. Ese mundo de sueños, que describe paradójicamente con un realismo minucioso, ya se halla presente en su primera novela corta, Descripción de una lucha, que apareció parcialmente en la revista Hyperion, que dirigía Franz Blei. En 1913, el editor Rowohlt accedió a publicar su primer libro, Meditaciones, que reunía extractos de su diario personal, pequeños fragmentos en prosa de una inquietud espiritual penetrante y un estilo profundamente innovador, a la vez lírico, dramático y melodioso. Sin embargo, el libro pasó desapercibido, los siguientes tampoco obtendrían ningún éxito, fuera de un círculo íntimo de amigos y admiradores incondicionales. El estallido de la Primera Guerra Mundial y el fracaso de un noviazgo en el que había depositado todas sus esperanzas señalaron el inicio de una etapa creativa prolífica. Entre 1913 y 1919 Franz Kafka escribió El proceso, La metamorfosis y la condena y publicó El chofer, que incorporaría más adelante a su novela América, en la colonia penitenciaria y el volumen de relatos Un médico rural. En 1920 abandonó su empleo, ingresó en un sanatorio y, poco tiempo después, se estableció en una casa de campo en la que escribió El castillo. Al año siguiente Kafka conoció a la escritora checa Milena Ojeszewska-Pojak, con la que mantuvo un breve romance y una abundante correspondencia, no publicada hasta 1952. El último año de su vida encontró en otra mujer, Dora Dimant, el gran amor que había anhelado siempre, y que le devolvió brevemente la esperanza. La existencia atribulada y angustiosa de Kafka se refleja en el pesimismo irónico que impregna su obra, que describe, en un estilo que va desde lo fantástico de sus obras juveniles al realismo más estricto, trayectorias de las que no se consigue captar ni el principio ni el fin. Sus personajes, designados frecuentemente con una inicial Joseph K o simplemente K, son zarandeados y amenazados por instancias ocultas. Así, el protagonista del proceso no llegará a conocer el motivo de su condena a muerte, y el agrimensor del castillo buscará en vano el rostro del aparato burocrático en el que pretende integrarse. Los elementos fantásticos o absurdos, como la transformación en escarabajo del viajante de comercio Gregor Samsa en La metamorfosis, introducen en la realidad más cotidiana aquella distorsión que permite desvelar su propia y más profunda inconsistencia, un método que se ha llegado a considerar como una especial y literaria reducción al absurdo. Su originalidad irreductible y el inmenso valor literario de su obra le han valido a posteriori una posición privilegiada, casi mítica, en la literatura contemporánea.